Hey, buenas, y estamos aquí empezando una nueva aventura en el canal y se trata de Lost in Random. Fue el juego más votado por miembros del canal entre otras opciones de juegos. Este fue el que más votos tuvo y la verdad es que tenía muchas ganas de empezar a jugarlo porque es un juego y no sé, estoy jugando con el mando de Xbox y no sé por qué me sale el ratón ahí cada 2×3, ya lo he quitado varias veces, espero que no salga más, ¿vale? Vale, ya me ha distraído. Vale, pues tengo muchas ganas de jugarlo porque tiene una ambientación así visual, rollo Tim Burton y una fusión entre Tim Burton, Alice in Returns y me llama mucho. Además la historia, manejamos a un personaje femenino que se llama Par, que va a buscar a su hermana impar en este mundillo donde todo es decidido bajo el azar de un dado maldito. Es como que la gente no puede tomar decisiones propias sin consultar al dado. Y también hay una reina perversa que supongo que nos va a hacer más difícil las cosas. Vamos a darle a empezar, espero que no salga el ratón más. Es que lo he quitado varias veces y estoy jugando con el mando de Xbox y no quiero que se vea el ratón. In a land you might remember from your dreams, the power of randomness was celebrated by all. Those with dice would roll them to shape their destinies, and the bravest few would challenge each other in games of chance, epic tournaments, in which their very lives would hang in the balance. ¡Qué mono! Guau, me encanta la banda sonora, ¿eh? Coge la energía del dado. Vale. Vale, me parece que tiene una sensibilidad muy alta. ¡Hostia, terrible! Vale, vale. Vamos a probar el ataque fuerte. ¿Lanzar? Espera, espera. ¡Qué guapo! Salir de la dimensión. Ah, mira, aquí hay uno. Vale, así para correr. ¡Qué guapo! ¡Ay! Ahora tenemos esto. O sea, sí que es... O sea, me recuerda a la Alice cuando conseguimos el arma del caballo. Es un poco ese rollo, ¿eh? ¡No! Estaba cargando el ataque. Vale, de todas formas... ¡Hostia, qué guapo! Me mola, me flipa este ataque. De todas formas, esto me imagino que será un poco rollo tutorial para saber cómo atacar. Watch out! But that was in the era of the dice wielders, and like all eras, it too would come to an end, fading into legend and mystery. ¡Qué mala suerte! Oye, primer contacto me mola, ¿eh? Our story begins later. Vale, un segundo, porque he visto antes que nos daba la opción fondo de los subtítulos. Vamos a ponerlo así, a ver si... Ay, no, esto no. Vale, vamos a ponerlo así. A ver si nos sale el ratón. A ver si se ven mejor los subtítulos. In Wanecroft, a small village populated entirely by people who have never once been dealt a fair hand. Attention, Wanners! I am the Queen, and my dark dice will decide your fate. Random rules! See that, Bernard? You're a 6er. Oh, wow! I'm gonna live in the Queen's Dream Palace for the rest of my... Nuh-uh, you're a dirty 3, doomed to a life of fighting and misery. That's cheating. Well, so is having an almighty dice, Snake Eye. Stop, you guys. Wrap this up. We should really get going. It's just a game, sis.
Even, I promised Mom and Dad to get you home. The Queen! It's the Queen! Hey, was that really necessary? Come on, hurry up! Now we really have to run! Me imagino que si les pillan se pueden meter en un buen lío. Odd, wait! Stay behind me, sis. We've got to run home and hide. Now! Vale, el día del dado, sigue impar. Vale, por ahí, ¿no? Mira las setitas. Saltamos. Shoot it with this! Vale, impar. Sí, 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 sí. Vale, dame un segundo. Anywhere, just shoot! Even! Vale, hemos salvado impar. Amazing. Y por ahí podemos ir. Come on, let's get out of here. Vale, vale. Vamos a seguirla, no sea cosa. Mi afán de exploración. No sea cosa que no debamos ahora ir por nuestra cuenta. Estoy apretando botones para ver si va más rápido, pero no. No. Guardando. Random rules! El azar gobierna. That's Nanny Fortuna. Works for the Queen, kidnapping children for her. Kidnapping? And so the Queen decreed that any child who had reached the age of 12 would be given the grand honor of rolling one true dice, which would reveal to them their place in the world of random. Check out this secret portal I Bring found. me all of the children. It's an old crawl space. It works for us. Nice Qué mal rollo, la vieja. For the Queen's wisdom is as Esquiva en wide silencio a as her Tata. power, Vale. which is infinite, which makes it very Vamos a ir easy andando for despacito. you to do what she says, since she is and ever shall be correct. And though you may feel a twinge of emotion when you watch your children move to their new villages, ensure that you are feeling the correct emotion, which is joy. Joy that the Queen's plan for us is so grand. Joy that her one true dice has deigned to fix the fates of your offspring. And joy, yes, joy that today her representative, me, the Nene Fortuna, has come to share her good news with all of you. Prepare to experience this joy. Me había quedado ahí para terminar de escuchar el discurso. Me imagino que cuando nos separemos ya no se le escuchará. El azar gobierna. Madre mía, o sea, imaginaos vivir en un mundo donde todo lo tienes que decidir por un dado. O sea, no puedes tomar decisiones propias. Tiene que ser el dado. O sea, ¿tú quieres comprar algo, por ejemplo? No, tienes que tirar el dado. Si sale par, pues lo compras. Si sale impar, no lo compras. No sé. O sea, una locura, Even! Odd! Where have you been? We've been worried sick. I'm sorry, Dad, I tried to. There's no time. She'll be here any minute. Quick, get down. Happy birthday. Oh, Even. And I got a present for you. It's so cute. Make a wish. Me imagino que cumplirá 12 años. Porque si estáis escuchando a la vieja, estaba diciendo que cuando cumplen 12 años se van a los niños. Para que tiren el dado. And the Queen said, every child of 12 years shall throw this supreme dice, and so it was. For random is fair, random prevails, and random rules. Dios, qué voz de mala. Qué voz de mala Be tiene. grateful, child, that the Queen herself is here for your special day.
Tiene un rollo así como maléfica, ¿eh? El diseño de la reina me flipa. Now roll the dice and let's see what kind of person you truly are. O sea, es que los dados deciden todo, ¿eh? Hasta la persona que eres. Un 1. Vaya, vaya, qué casualidad. It had been settled. At least, she'll be a sixer. Even! Oh, no! Stop it! And so, Odd's destiny came to be living by the side of the Queen up in the Sixer's palace, where, it was said, all dreams came true. But Even's nightmare was just beginning. Claro, le han quitado a su hermana. No estaba amañado, no, ¿eh? Ha sido casualidad que haya salido un 1 y se haya movido. Cuando ha salido el 1, Par se ha alegrado, ¿eh? Porque ha hecho bien. O sea, me imagino que si sale un 1, un número muy bajo, se quedan con sus padres en plan, eres un 1, eres la peste, eres lo peor. O, no puedes venirte al palacio, porque solo van a palacio los que sacan un 6. O sea que, cuanto más número, me imagino que mejor valorado estás. Where are you? La reina será una hija de su madre, I'm coming pero for you, sis. el diseño está guapísimo. Estaba viendo a Six. Hold on, Odd. O sea, Six no, perdón, a Par. Six ahora es su hermana. Es el fantasma, pero no. I'm gonna find you, okay? No creo que esté muerta. Si se la acaban de llevar, estará soñando. Tell me where you are, Odd. Help me find you. Odd, I'm here, sis. I'm coming, Odd. A lo mejor Par lleva en la sangre ser una dadomadora, como ha salido al principio, que se acabó la era de los dadomadores y tal. Pero ella podía lanzar el dado y todo el rollo y pelear con él y tal. Es como que le ayudaba el dado. Qué mal rollo. Yo creo que estaría soñando, ¿eh? Los bloops no son lo que parece. Pero ¿y qué son los bloops? Estaba soñando, efectivamente. More than a year had passed since her sister had been taken away from her, and in all that time, Even had never dreamed like that before. Ostras, pues si ha pasado un año, ¿puede ser que sí que se haya muerto la hermana? Y su espíritu le quiera guiar para que descubra la verdad o... Even knew she was now awake, and knew this was the same house she'd lived in her entire life. But something seemed off. Something seemed different. Or was it simply that she had changed? Vale, no sé qué salía. No he leído, no me ha dado tiempo a leer. Estaba leyendo lo que decía, no me ha dado tiempo a leer. Pero sí el cuento. Portrait of Uncle Algo Jinx. así. It was said he'd sailed the 7 seas and Vaya. then drowned in Qué the mala suerte. ¿Y esta quién es? A painting of Aunt Cordelia. She could play every single musical instrument in Onecroft, which was impressive, but none of them well, which was markedly less A ver, impressive. si no nos toca también. An image of great-great-great-grandmother Waters. She was the woman who'd invented sliced bread, Oh. which made everyone very gente. excited. Well, before then, they'd just taken great big bites out of loaves. Ya sabéis quién inventó el pan de molde. La tatarabuela de Par, Pascuala. An image of great-great-grandfather Peter's. 200 years ago, he ate all his clothing to win a bet. Vaya Even puesta. supposed that was the reason this portrait stopped at the neckline. Vale, aquí hay más. Even's mother had always painted, and she'd share with Even the stories she'd hidden in her paintings. Wonderful tales of daring heroines and dashing adventure. She told her never to share these stories with the outside world. These stories might upset the Queen,
she had eyes and ears everywhere. O sea, la reina controla todo. Odd shoes, little parts of her life, still dotted their house. It didn't make it a happy house, but that was fine by Even. She never wanted to forget her sister. These paintings showed stories Even's mother told her was safe to share, because they were true. Or so she said. Like the story of the card makers of Five Town, who'd suffered a horrible fate. Cincópolis, me imagino que aquí mandarán a la gente que saque un 5 en el dado. Yo creo que a lo mejor se avanza por ahí, así que... Ay, no puedo correr. O por ahí. Vamos a investigar primero esto, que parece una habitación cerrada. De hecho, parece que los padres estén ahí durmiendo, Even's efectivamente. father never told her stories. He preferred reality to fantasy. The physicality of hammers and nails to the ephemeral mists of dreams and fantasy. Oh, it was still very late. Or was it very early? And Even didn't want to wake her parents. Voy a abrir la puerta, porque yo creo que a lo mejor se sale por ahí, entonces... Even's parents had locked the door securely, as they had every night since Odd was taken. Vale, o sea, ahí esa era la habitación de nuestra hermana. Me hace gracia porque para llamarse impar sacó un 6. Bueno, en verdad sacó un 1, estaba amañado. The scariest painting Even's mother had ever made was of the Shadow Man, a mysterious figure who'd gobble up children who ventured too far from home. Even was too old to believe in such stories. Or at least, that's what she told herself. Vale, ahora salimos fuera. Ah, el tirachinas. No, pero... no le tires piedra, yo creo que nos quiere ayudar. El muñeco. Le ha traído el peluche que le regaló... Even stared at the toy, feeling the ground tilt beneath her. De que le regaló That por su was the cumple. exact same stuffed animal she'd given Odd on the night she was taken. Even knew her parents would be heartbroken when they woke and found her missing. But she had to go. She had to know. Ostras, va a ser muy triste si al final la hermana está muerta y ese es su espíritu que nos está intentando guiar a eso, a buscar la verdad. Ah, mira, buscar el tirachinas era la misión. Sigue la silueta de luz. Vale. ¿Puedo meterme en el agua? No. That glowing figure seemed to keep its distance from Even. Vale, es When she got closer, it moved further away. It was leading her somewhere. Easy there, Even. What are you doing out so darn late? You're running like the old witch Uma put a curse on you. Voy tras la pista de un fantasma, voy tras la pista de mi hermana. Esto, lo de la hermana, vamos, ni de coña. Voy tras la pista de no sé de qué, pero sé que es importante. Es que lo de la hermana no, porque se la llevó la reina y si toda esta gente trabaja para la reina, nos van a detener. En plan, no sé si detenernos de encerrarnos, me refiero a detenernos de, vale, pues no puedes pasar. Voy a decir, voy a ir tras la pista de un fantasma, porque al ser una niña puede ser un juego en plan de niños de, no, estoy buscando un fantasma, y que no le den importancia. Vamos a ver. Oh, darling, you're trying to find your sister, aren't you? Uy, nos ha pillado, The past is the past, child. Pues sí, le he dicho lo del fantasma. Ah, that spark in your eye tells me you're not fooling around. I remember being your age once, I do. And I know how important imagination can seem. Vale, continuamos, que se ha puesto a ladrar Booker. Seguramente silenciaré, porque he pausado súper rápida. Silenciaré también ese segundillo para que no os deje sordos. Y vamos. All right, I'll get out of your way. But don't tell your parents you saw me. Deal? Vale, tranquila, guardamos tu secreto. You're quite welcome, young Miss Even. And stay away from the outskirts.
Los arrabales. Oye, esta mujer no creo que trabaje para la reina, ¿no? Parece muy simpática. Jo, me ha cortado todo el rollo el perro. Que estaba ahí metidísima en la conversación. Vale, por ahí nada, vamos a seguir por aquí. Wait up, please! Wait up! Vale, no, vamos a... This was Onecroft, the world in which Even and her small family Burbio. live. Like all Oners, they hauled junk for the cargo ships that came and went in the night. All this labor was done for reasons that were never clearly understood. The Queen willed it, and no one would dare oppose her, and that was enough for everyone. Everyone, that is, except Even. Vale, entonces aquí vivían... encuentra al fantasma. Aquí vivían la gente que sacaba un 1 en el dado. Por eso cuando la hermana saca un 1, al principio Par se alegra, porque dice, vale, va a seguir viviendo con nosotros. Pero claro, luego lo amañan al 6 y... Oye, por ahí abajo. Eso parece nuestra casa. Sube, sube. No, eso me imagino que será... ¿Qué es esto? Esto tiene pinta de algo importante. No sé lo que son, pero bueno. Será bien seguro. Quiero volver arriba. Ah, sí, por aquí es por donde nos metimos. Por aquí, o sea, estaba la tata ahí, la vieja. Y por aquí es por donde nos metimos. Vale. Vale, me ha parecido ver un brillito azul. ¿Y los niños Come on, estos? Bern, just hit it. It's right there. Apuntar, disparar. Lucky. Aw, shucks. Now I'm all out of potatoes. No breakfast tomorrow, and you couldn't hit the spot. Smooth going, Bern. But it wasn't my... I mean, you're the one who... ¿Ya está? Aw, I guess you're right, Lucky. What are you doing here anyway? Yeah, Even. Are your parents letting you out after dark now? No, me he escapado. Voy a decirle que sí. Bueno, no, voy a decir la verdad. Honestly, Even, I gotta say, I'm impressed. Never thought you had it in you to break a precious rule. What? Don't be mean, Lucky. I'm not mean. That was a compliment. I think you're cool, even if you should listen to your parents more. My parents say listening to them is the coolest thing of all. You guys are so touchy. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué hacéis en la calle tan tarde? ¿Qué estáis haciendo? We're playing... She was talking to me. I think she was talking to all of us. Even we're playing Hit the pot with the potato. Or rather, I'm playing. These two bloobs are just losing at it. Bloops. I couldn't sleep. My 12th birthday is coming up. Mine too. Gonna get to roll the dice when it comes. I'm gonna be a 6er. I know it. I'll be saying bye to all you bloobs and hi to the riches of Sixtopia. I'm not a bloob. I'm a star. My mom says so. I'm not a bloob either. What's a bloob? You getting a load of these bloobs, Even? Gracias, no seas borde. Mi hermana se hizo sesana y no le salió muy bien la jugada. No, vas a decirle que no sea borde. Están siendo los niños súper simpáticos y ella es como la típica vieja amargada, pero en el cuerpo de una niña. Listen, Even, it takes two to be a jerk. One to be the jerk, and the other to be an even bigger jerk by pointing it out. No, puede ser borde sin que la otra persona sea borde. Well, that's just her bad luck. Not the sort of thing I've ever had to worry about. Really? How come? Because my name is Lucky, and... He meant how come Even thinks it didn't work out, Lucky? Creo que intenta mandarme una especie de mensaje desde Sixtopia. Pronto lo sabré, no quiero revelar... Oh, that's mysterious. Exacto, I love es un mysteries. misterio. Have fun with your cool mystery, Even. See you later. Nos vemos. Muy guay la conversación. Hemos venido de por aquí, ¿verdad? Sí. Ah, no, ahí es donde hemos... Vale, es que, a ver, hay mucha zona. No sé dónde está el fantasma, pero es como... No quiero saberlo de momento. Hay mucha zona y quiero explorar todo. Vale, por ahí no se puede, está cortado. Un guardado por aquí, diario y mapa.
Encuentra al fantasma. Cuentos para dormir. Motivada por un extraño sueño, Par buscó algo por toda la casa y enseguida lo encontró. Era el juguete que le había regalado a Impar por su cumpleaños, aquel aciago día en que fue secuestrada. Lo había dejado allí una misteriosa silueta brillante. Par tenía claro que aquel ser tenía algo que ver con Impar y que si no le seguía se arrepentiría para siempre. Ah, mira, aquí te dice todo. Calle Tetera, que me imagino que ahí es donde vivimos y de donde hemos salido. Casa de Par. Ah, no, hemos salido de allá. Ah, y por aquí volvemos a casa de Par. Vale. Espera. Vale, aquí nada. Pues entonces yo creo que tenemos que ir por aquí. ¡Ah! ¡Mira el fantasma! Espérate, amigo. ¿Podemos hablar contigo? Sí. You seem like you're looking for something, kid. ¿Un fantasma? Creo que conoce a mi hermana. Un fantasma, creo que podría ser mi hermana. Un fantasma, creo que le ha hecho algo a mi hermana. Yo creo esta, así que... esta. Ah, I thought I recognized you. You're Odd Sister, right? Did the big roll a year ago, if I recall. She's in the Queen's care now, kiddo. There's nothing any of us can do. Pero necesitan ayudar, eso lo dirás tú. And I think you should give up on her, even. No She's a sixer now. Nobody ever comes back from that. Nada, tú no entiendes, déjame a mí. Vale, el fantasma está por allí. No, vale, no se puede por aquí. Pero mira. Vale, vienen a mí. No hay más, ¿no? Vale. No sé para qué servirán esas cosas, pero me imagino que serán importantes. There, you saw it, didn't you? There it was again. Vale, un segundo. Halt! None shall enter the docks tonight by order of Her Majesty. Random rules. Vale. Creo que me tengo que alejar un poco más, ahora sí. Vale, pero podemos hablar contigo. A ver si descubrimos algo. Be here, little girl. ¿Me dejas pasar al muelle? Solo soy una niña inofensiva. That's Eso me only gusta. more reason not to let a child in here. Why, I'd walk you home myself if I wasn't so busy guarding this area, as you can see. It's a very important job. Now run along, little girl. You shouldn't be here. Dime que escondes detrás de esa puerta. ¿Hay algo interesante en el muelle esta noche? Está mejor. The loading of junk onto boats. Ha titubeado, ¿eh? All day long, and all year long, and all life long, there's only one thing that happens here. Junk gets loaded onto boats. Detrás de la puerta hay algo. ¿Dónde va a parar la basura? ¿Y qué saca la reina de esto? ¿Y qué hacen con ella? ¿Para qué quieren nuestra basura? Esta. Sorry, that's classified. Top secret, very royal. Ah! The very idea that the Queen would not share her ultimate secrets with me, a random one-er security guard. No. No, I assure you. No sabe nada. No sabe nada. All the good stuff. I'm just not willing to share them. Ya. Puedes contármelo, solo soy una niña, nadie me creería. Ah, that may well be true, but that doesn't mean I should entrust the Queen's state secrets, which I assure you I'm definitely privy to, with you. Now run along home. It's past your bedtime. Me hace mucha gracia porque el pobre hombre no sabe nada de nada. Y se le ha notado muchísimo. ¿Y esto de aquí? Podemos pasar. ¡Qué guapo! Vamos a ver. Mira, de momento tenemos esto, que nos da una especie de monedas o algo así. Hay más. Pero no sé si le daré... No, hay que hacerlo desde más alto. Vale, y aquí hay más. Vale, este sí. Pero hay otro por allí abajo que desde aquí no... Oye, hay mucho... Esto tiene que ser importante, ¿eh? Unas escaleras. Voy a bajar para mirar si hay alguno por abajo, pero no.
Oye, guay, me ha molado esto. Es que yo pensaba que íbamos a descubrir lo que tenía la reina detrás, pero oye, también está guay coger las cosillas estas, porque yo creo que serán algo importante, que ahora mismo no sabemos. Vale, ¿y esto de aquí? Ah, vale, ya hemos completado esa misión. Sigue al fantasma. Vale. Voy mirando todas partes por si veo... Come on! Well, whatever that spirit wanted, it seemed to involve bringing even here. But why? Vale, y aquí he visto otro, ¿eh? Perfecto. No sé, más por ahí. Hola, señores. Espera. ¿Hay uno ahí? Vale, el fantasma está por allí. Quiero investigar todo. Quiero investigar todo. Random rules, even. Random rules. Mal lío, vamos a hablar con él. Well. Look at you. No suena muy bien, ¿eh? ¿Qué pasa conmigo? ¿Has visto un fantasma? I see ghosts all around us, child. Ghosts of the way the world used to be, and how it could be still if the Queen were ever to die. Blasfemia, But of course she can't. She can never die. Esa risa malvada. You've heard the good news, haven't you? Ilumíname. The Queen is a force of nature, like gravity or death. You can't argue with gravity. You don't debate death. You just go along with her, because you know her rule is law. She is eternal. Y eso es una buena vale, gracias a Dios. Creo que estaba un poco mal. She makes the rules, random rules, and they're always right. Vale, perdonad, me da mucha rabia porque es el segundo corte que hago porque el perro ladra. Seguramente hoy estoy grabando con la ventana abierta y normalmente grabo con la ventana cerrada y el perro está tranquilo. Seguramente es que se oiga a los vecinos, se oiga ruidos, tal, pero es que hace mucho calor para grabar con la ventana cerrada. Hasta ahora estaba haciéndolo así, pero es que hace mucho calor, que igualmente hace calor con la ventana abierta, pero se nota un poco menos. Vamos a continuar a ver si podemos terminar el capítulo sin que el perro vuelva a ladrar y sin que los vecinos molesten. It's incredible to live at the same time as such a wondrous being. I hope one day she notices me, up riding a shining spider stallion, notices my love for her, notices my worship. No tiene fe ni nada. O sea, eres un 1 de mierda para la reina. Ella es una seisiana, es la todopoderosa. Le vas a dar igual, amigo. Uf, que me da rabia porque estoy disfrutando mucho el juego y no sé, estaba con la conversación, tal, estoy metida en la historia y me corta mucho el rollo tener que parar, levantarme, reñir al perro para que no ladre y ver qué pasa, porque ladra. Uf, vale, voy a intentar... paz, relax y vamos a seguir. Tengo que irme en serio, pues sí que te gusta la reina. Esta. More than life. I just want to be her. To be with her, I mean. To feel her hand on my head and know she judged me and found me good. It would completely destroy me. I'd love every minute of it. One town was unique. Sí, ya veo, Some lived here were kind, treating the Queen with respect, and others seemed to have been broken by her in one way or another. But it was home, the only home Even had ever known. Vale, el fantasma está por allí, pero por aquí tiene que haber algo. Si se puede pasar por aquí. Vale, sí, la acabo de ver. No sé si le voy a dar, No, tengo que ponerme aquí, creo. Vale, aquí sí.
Perfecto. Es que veo brillitos ya y... y pienso que son coleccionables de estos o lo que sea, que todavía no sabemos. Que está ahí justo en medio. Big city life. Oh, it must be so glamorous to be so cosmopolitan. So... Hay que nos cuenta este what hombre. life's like in the other zones. ¿Tú te preguntas cómo será la vida en otros lugares? No, adiós. Vale, o sea, los reinos son Seistopía, que es donde vivirá la reina con su palacio y tal, donde la gente que saca 6 va allí. Cincópolis, los que sacan 5. Monte 4, los que sacan 4. Triena, los que sacan 3. Londos, los que sacan 2. Y este reino que era Uniano o algo así era. Voy a preguntarle por qué. I wasn't born here, you know. ¿Y qué haces I was aquí? born in Forberg. Si es un 4, ¿qué haces en un Only 1? I turned 12 and the Queen came and made me rule. Rolled myself a 1. She told me I was born in the wrong town, and now I'm here. And I'll never get Ay, back there pobre. again. No es justo, nada justo. Pero voy a decir que lo siento. Claro, o sea, él era un 4, o sea, nació en el reino de 4, pero como sacó un 1 el día de su 12 cumpleaños, le separaron de su padre y su familia y le enviaron aquí. That's just the way things are. In a way, she saved me from the misery of Forberg. It's not what it used to be. It doesn't have to be equal to be fair. That's what my mom always used to say. Before I... Well, it's, ancient history now. The Queen works in mysterious ways, and it's up to us to follow her rules. Random rules. I still remember how I felt rolling that dice, knowing what was about to happen. And when it landed on 1, gosh. I don't think it's the sort of thing I'll ever forget. ¿Has visto algún fantasma? Me hace gracia, me está ahí el hombre contando su historia, ahí en plan triste y tal, y nuestro personaje... Vale, sí, ok, lo siento, pero ¿has visto algún fantasma? By the dice, I'm haunted enough already. I don't need more of them. See you around, kid. Pobrecillo, a ver si conseguimos acabar con esta injusticia que imparte la reina. ¿Tiene que haber algo por aquí? No, entonces ¿para qué es esta plataforma si no veo nada a lo que disparar? Ahora sí. Oye, vamos a ir... Sé que el fantasma está por el otro lado, pero vamos a mirar por aquí. Pues no hay nada. ¡Ey! Tenemos que acabar con la tiranía de la reina, y saber qué pasa con nuestra hermana. Vale, fantasma, un segundo, enseguida voy. Investiga los arrabales. Es justo donde me ha dicho la mujer simpática del principio que no fuera por ahí, Me imagino que será una zona mala o algo así. Yo buscando vasijas que romper. That strange figure even knew that her fate was changing, that her future was suddenly filled with unknowns, and she also had the distinct feeling that she wouldn't be back home for quite some time. Igual tenemos que llegar por ahí, yendo por aquí. A ver. Creo que tiene una sensibilidad muy alta. Salto. ¡Oh! ¿Habéis visto eso? No podemos más. Casi, en verdad, mejor si no nos deja meternos al agua, porque no sé yo si eso será muy bueno. Parece como un dado gigante.
No hay vasijas. Unas cartas. Vale. Pues me lo llevo. No sé qué es esto, pero me lo encontré y me lo llevo. Unos bichitos. Cartas misteriosas. Estas cartas tienen unas ilustraciones preciosas y según cómo se miren desprenden un ligero brillo azul. Recompensa. Puntos. Estos curiosos puntos con patitas saltan dentro de un bote de cristal. Vale, ¿y qué puedo hacer con ellos? Si esto sigue brillando, pero ya no se puede hacer nada. ¿Para qué nos servirá esta recompensa? Make out what the ghostly figure was. It was beautiful, inscrutable, and there seemed to be a sorrow to her. El muelle, vale, ya hemos pasado los arrabales, tampoco era tan malo, ¿eh? Pensaba que iban a pasar cosas chungas ahí, pero también estamos al principio. Was either going home to her parents without answers and with even more questions than before, or she was getting on that boat. She felt a pull, beckoning towards something new. Para seguir avanzando y tenemos que esquivar esas luces rojas. ¡Qué guay! Pues oye, como llevamos 45 minutos, me parece un buen momento para dejar el capítulo aquí. Oye, primeras impresiones muy buenas. Habríamos poquito, pero me está gustando. Visualmente me parece precioso. La banda sonora es espectacular y no sé, primeras impresiones muy positivas. Y bueno, espero que os haya gustado a vosotros también. Nos vemos en el siguiente. Un besito y hasta la próxima.